Sin sorpresas y arropados por los suyos, Anaya, Meade y López Obrador ya son candidatos presidenciales. Pero no todo fue miel, también hubo división y hiel dentro de las fuerzas políticas. El oportunismo y lo incomprensible en las candidaturas plurinominales al Senado. Quédese con nosotros, esto es 18 en la mira. El Foro Sol, Auditorio Nacional y un céntrico hotel de la Ciudad de México fueron los lugares designados para ratificar a José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador como candidatos a la presidencia de la República por sus respectivos partidos. Meade Curibreña estuvo acompañado por candidatos a gobernadores, senadores, integrantes del gabinete presidencial y el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, quien le tomó protesta. ¡Sí! ¡Protesto! En tanto, al evento de Anaya acudieron las dirigencias nacionales de los tres partidos que integran la coalición por México al frente y 15 de los gobernadores que suman PRD y PAN. Por su parte, López Obrador se convirtió por tercera ocasión en candidato presidencial. Ante cientos de consejeros nacionales de Morena, afirmó que actuará con terquedad, rayando en la locura. Bueno, pues el pasado domingo, cierres de campaña de prácticamente pues todos los candidatos, los que ya sabíamos que pasaban de ser de precandidatos a candidatos, con toda la maquinaria de los tres partidos o de los tres bloques partidarios más bien, en donde pues en algunos hasta sillazos hubo, en otros pues finalmente se dio este acarreo positivo, le llaman así. La verdad es que ahí están los tres candidatos a la presidencia de la República cerrando campañas, cada uno con distintas problemáticas, básicamente de cómo se presentan ante un electorado que no los ve todavía como verdaderos candidatos, creo yo, porque les falta definir, yo creo, un punto fundamental, una agenda que la gente desconoce. Sí, bueno, yo creo que para lo que el objetivo de estos encuentros que hubo, con las características que tuvieron cada uno, Morena, el Frente, el PRI, estaban destinados a sus aparatos partidarios, estaban destinados a su gente con las problemáticas diferentes. La del PRI fue un acto de masas porque era importante para José Antonio Meade presentarse en un acto de masas ante bases priistas. Eso es lo que querían ver cómo reaccionaba, cómo trabajaba. Hay que recordar además que el PRI todavía no dio a conocer sus listas de candidatos plurinominales y entonces eso deja un margen mayor. El Frente tenía y Ricardo Anaya tenían que compatibilizar cosas muy complejas, muy diferentes, y eso creo que es lo que estuvieron haciendo durante el fin de semana, ¿no? Sin diferencias. Y Andrés Manuel López Obrador simplemente ratificó lo que había hecho ya en esta ocasión por tercera oportunidad ante los suyos, sin molestarse si quieren dar explicaciones sobre lo que había decidido, ¿no? Es interesante. Perdón, adelante. Interesante cómo lo pones, porque en efecto tenían que definir si esta toma de protesta era un mensaje hacia el partido o hacia afuera. Y yo discreparía, Jorge, en el siguiente sentido. El de Meade fue mucho más un discurso hacia adentro, hacia sus 1.900 delegados. Por cierto, incluso los llamó a tomar conciencia de la corrupción que había enojado al pueblo. Pero yo digo que fue hacia adentro el discurso de Meade, ¿eh? El de Anaya y el de AMLO, el de López Obrador, serían discursos mucho más hacia afuera. En el caso de Anaya, literalmente ya propone una suerte como de programa de gobierno donde fija una serie de puntos. Ya no le está hablando al PRD, a Movimiento Ciudadano o al PAN. Literalmente es el discurso de lo que no había sido hasta hoy una figura más presidenciable. Y López Obrador decide un formato muy sobrio. No es de masas, no es de gran meeting. Es una cosa incluso en un hotel, con un tono hasta bajo y apagado, siendo él solamente el segundo orador. Y ese discurso ya literalmente va al resto de la población. Morena le trae sin cuidado. Entonces, en realidad, el posicionamiento de cada uno vale la pena revisarlo porque no fue todos para adentro. Es importante hacia adentro y hacia afuera lo de José Antonio Meade. Hacia adentro creo que se abre una nueva era, o eso es lo que se pretende hacer,
con Meade como el líder real del partido aglutinado, donde están Beltrones, donde están Osorio Chong, donde están todas las fuerzas de ese conglomerado de siempre fuerzas diferentes dentro del PRI, pero que se asumen disciplinadamente al liderazgo del presidente o del candidato. Plantea una agenda, Meade, que no es la agenda de Peña Nieto. Él no derrama mucha verbalidad sobre el tema de las reformas. Él se va a lo que sigue. Él se va. Hay una gran decepción en el país. Seré implacable contra la corrupción y vamos a los temas micros, a los que afectan a la familia, a la persona, en este caso, empleo, seguridad, transporte. Me parece que hay un giro en la campaña de José Antonio Meade y que se presenta como, ahora sí, yo soy el líder de este partido. Yo creo que el tema central en estos cierres de campaña era, por un lado, evitar mayores fracturas, porque lo que tienes en cada uno de los partidos, de los bloques partidarios, es al mismo tiempo la presentación, es cierto, de un líder que te venga a decir yo soy el candidato presidencial, pero abajo tienes una enorme cantidad de intereses que empiezan a tronar, a hacer tronar las propias estructuras, porque no todos caben, porque ni en ninguno de los tres bloques hay modelos de selección perfectamente establecidos y entonces te brincan en un lado, en otro, unos se pasan de un lado a otro y esta idea de unidad partidaria la tienes en el discurso del candidato, no la tienes en las estructuras que siguen haciendo agua porque no tienen modelos institucionales para escoger candidatos. Sí, quizás, pero yo creo que el discurso, sobre todo de José Antonio Meade, es importante, es hacia adentro y hacia afuera, pero era importante ver a Meade con bases priistas, con 30,000 personas, no era público, en general era bases priistas, que son las que le van a dar el sustento y presentar su propuesta política. Es interesante que el PRI no haya presentado todavía sus listas plurinominales. ¿Por qué? Porque están evitando precisamente que los otros presentan las listas para evitar rupturas, como las que tú platicabas. Pero es interesante también ver lo que va a pasar ahora. La semana pasada decíamos, por lo menos decía yo, que había que esperar que estuvieran la lista, que estuvieran los candidatos y que estuviera registrado Meade para comenzar a ver si Meade se va a hacer cargo de su campaña o no. Lo que vimos el domingo, por lo menos yo creo, coincido con Pablo, que Meade se comienza a hacer cargo de su campaña. Lo vamos a terminar de ver con las listas y con las direcciones, las dirigencias de las 5 circunscripciones que se van a designar en los próximos días. Yo dejaría nada más un argumento último sobre el escenario. Creo que esos 3 cierres de campaña nos hablan a 3 Méxicos distintos. Y entonces la estética de cada uno de los escenarios es distinta. Claro. O sea, tienen una Anaya, ¿no?, en el Auditorio Nacional mucho más digital, electrónico, con pantalla, tecnológico, hablándole a los más jóvenes. El caso del López Obrador me llama la atención, insisto, es un candidato que puede juntar masas y prefiere un acto sobrio, muy presidencial. Recuerda que Andrés Manuel dijo que en todo este periodo no iba a hablar. Yo creo que la estrategia es no hablar para no meterse en problemas. Y si pudieran hablar de aquí al final de la campaña, pero estaba así, claro. Y probablemente ganaría, si le callan la boca. Pero bueno, es otra discusión. Pero a ver, la escenografía tiene sentido. Es sobrio, su traje gris, su corbata. Es decir, trata de ser un presidente lo más sobrio posible. Y por el otro lado, José Antonio Meade tiene que hablarle a la estética priista. Y esa sigue viva, ¿eh? Claro que es sí. una estética que sigue ganando y que sigue triunfando, y es esta masiva, llena de colores, ¿no?, con griterío. Estaba, desde luego, el acto protocolario con los delegados, pero por eso llevan al resto de las masas. Y esos son los 3 Méxicos. La pregunta es, ¿cuál de esos 3 Méxicos tiene mayor posibilidad de jalar votos? Lo interesante es, como tú dices, ahí hay 3 Méxicos que están atravesados por una propuesta común, la lucha contra la corrupción. Ahí hubo compatibilidad entre los 3. ¿A cuál le creemos? ¿A López Obrador, que llega con Napito, con Elba Ester y con Nestora Salgado y compañía? ¿Le creemos a Ricardo Anaya, que llega con los moches que se disputan a sillazos por las candidaturas plurinominales porque ahí hay dinero? ¿Le creemos a José Antonio Meade con todos los que hemos tenido, los gobernadores y funcionarios con unos actos brutales de corrupción en el PRI? Vamos a terminar votando, si es que el voto es racional y no emocional, por la persona. ¿A quién le creemos? ¿Por qué le doy un voto, en este caso, el derecho de la duda a José Antonio Meade? Porque el PRI es diferente en cada sexenio. No tiene nada que ver el PRI despilfarrador de José López Portillo con el PRI austero de Miguel de la Madrid.
No tiene nada que ver el PRI de Carlos Salinas de Gortari con el de Ernesto Zedillo. Yo creo que el PRI de Ganar Meade, de José Antonio Meade, no tendrá nada que ver con el PRI de Enrique Peña Nieto. Puede ser, pero también eso se aplica también, salvo en el caso de Andrés Manuel. El caso de Andrés Manuel es un partido a su imagen y semejanza, no tiene esos problemas, siempre lo ha planteado, pero se aplica también al frente que tiene que inventar, tú lo decías bien, creo, una estética nueva, un discurso nuevo que haga compatible el agua y el aceite. Y una cosa es movilizar las palabras. Claro. Y otra cosa es movilizar las huestes, y esas se movilizan con candidaturas. Porque veremos la pieza que está preparada justamente sobre estas disputas alrededor de las candidaturas que se generaron en este fin de semana. Entre jaloneos, golpes y rupturas se desarrollan los conflictos internos por el reparto de candidaturas. En el PRD se armó la campal. La definición de las candidaturas del Sol Azteca a puestos legislativos causó una trifulca entre militantes del partido. En el PAN, la lista de candidatos plurinominales al Senado, aprobada por el Consejo Nacional, será impugnada por Gustavo Madero. Pero en el PRI las cosas no son distintas. En algunas entidades como Chiapas o Morelos, por ejemplo, los intereses locales pudieron más que las coaliciones. Por otro lado, Morena, PAN y PRD hicieron palomeo de plurinominales al Senado y la Cámara de Diputados. El primero sorprendió con el fichaje de figuras de todos los partidos, como el ex dirigente panista Germán Martínez, el ex priista Miguel Ángel Chico Herrera o el ex dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia. Mientras que la lista de plurinominales al Senado del PAN destacan Josefina Vázquez Mota, Rafael Moreno Valle y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Decía Ricardo Rafael, las disputas al interior de los partidos por las candidaturas. Si vimos lo que ocurrió en la madrugada del sábado hacia el domingo, en el Partido de la Revolución Democrática, sillazos y trompadas por candidaturas plurinominales. ¿Cuál es el mensaje a la población? Así han de estar las dietas de jugosas. Para agarrarse a trompadas y a sillazos es porque ahí hay dinero. Es un esfuerzo por la patria. Y el segundo mensaje... No hay dieta, pura obesidad. Pero el segundo mensaje es, oye, esos son los que nos van a gobernar, los que se dan de trancazos por obtener una dieta porque ahí hay dinero o ahí hay poder. Me parece peligroso, incluso cuando vemos los nombres de las candidaturas al Senado y estos candidatos a diputados o precandidatos que se agarran a golpes por un lugar, que alguien esté planteando, como hace Ricardo Anaya, que vayamos ahora a un cambio de régimen y que le demos más poder a estos bandidos. A ver, yo creo que esto tiene que ver, insisto, con el hecho de que no exista directamente mecanismos claros para la elección de candidatos. Y en un lado se someten al liderazgo y en otro lado pues no se someten y entonces comienzan desde altercados verbales hasta el aventar sillas. Pero bueno, ahí tienen y te aparecen los distintos nombres de distintos candidatos. Yo creo que aquí, en el caso de Morena y López Obrador, hay un elemento importante en el cambio de estrategia. López Obrador era en las elecciones pasadas la opción de yo no aglutino a nadie, ustedes, el que quiera, viene y se incorpora conmigo. Y de repente hoy ya tiene a Elbester Gordillo, a Napoleón Gómez Urrutia, lo traen con lo que implica en términos económicos y supuestamente de movilización electoral, a Nestora, esta figura le llaman resistencia civil. A Cuauhtémoc Blanco, y a esta figura de Germán Martínez, un expanista, expresidente del PAN, que de repente se le olvida absolutamente toda su forma de pensar o sus compromisos ideológico-políticos y en función de una supuesta fiscalía está dispuesto a vender pues, su propia figura y lanzarse como parte del capital político de Morena. Yo creo que este es un elemento importante para entender la diferencia de un AMLO que hoy dice, yo ya tengo una base y ahora necesito lo que sea con tal de poder acelerar. En la campaña de 2006, Elbester Gordillo trató de acercarse a Andrés Manuel López Obrador por la vía de Ignacio Marván y Manuel Camacho Solís, y López Obrador le dijo, ni de casualidad, si en ese momento me hubieran secuestrado unos extraterrestres y me volvieran hoy,
yo no podría explicar qué pasó. ¿Ustedes entienden cómo de ser la malvada del cuento se volvió Caperucita La jefa Roja? de la mafia, casi de la mano con Salinas. Es que la lista tiene, a ver, es el acercamiento con Elba Ester y con Fernando González, ¿no? Que es el que maneja ahí las cosas. A mí me parece, hay 2, 3 designaciones que me parecen terribles. Napoleón Gómez Urrutia es un prófugo de la justicia, acusado de robarse $50 millones de los trabajadores. Que él diga que era apropiación para la dirigencia o no, yo no sé de qué vive Napoleón, vive de una cadena de restaurantes que tiene en Canadá, viviendo hace ya más de 10 años allá. La señora Nestora Salgado es una secuestradora y dirigente del ERPI. Hay que decirlo con todas las letras, está acusada de 50 secuestros. Hay comunicados firmados por ella, audios de ella. Es una secuestradora del ERPI, pero libre. Secuestradora, la dejaron mejor libre. Que se llevó fue a Germán Martínez. Y después tienes, claro, y Félix Salgado Macedonio, candidato en Guerrero, otro hombre acusado de estar ligado al narcotráfico. Lo que está haciendo Andrés Manuel con Napo, con Nestora, con Félix Salgado y otros personajes, es adelantar la amnistía que prometió a los narcotraficantes y delincuentes. Son 3 delincuentes. Sí, Félix Salgado Macedonio fue el que permitió la entrada a Acapulco de todos los carteles, que hoy tenemos una lucha bárbara entre sicarios en ese puerto paradisiaco. El caso de Napoleón Gómez Urrutia es quizá el más sobresaliente, porque ahí el señor está prófugo por estafar a los trabajadores. Claro. Él se fue a vivir a Vancouver y ahora regresa con amparo y regresa a una candidatura al Senado que le va a dar un escaño en el Senado porque es plurinominal y por tanto va a tener fuero, es decir, impunidad. Y luego tenemos esta alianza con Nestora Salgado, que no salió libre por ser inocente. Salió libre Nestora Salgado del cargo de secuestro porque hubo irregularidades en el procedimiento de su aprehensión, no porque no hubiese cometido los delitos. Entonces tenemos el Bester Gordillo, tenemos el yerno, tenemos a Félix Salgado, tenemos a Napoleón Gómez Urrutia y tenemos al Bester Gordillo y a Nestora Salgado. ¿Esa es la esperanza para México? ¿Esa es la esperanza para México? No lo sé, pero se ha de sentir muy bien Germán Martínez rodeado de toda esta gente. Ha de decir, bueno, pues estoy entre un grupo selecto de dirigentes sociales en el cual yo me encuentro. Yo no sé cómo le hace Germán para estar ahí. Lo cierto es que mucha gente que está en Morena, que se identifica con López Obrador, ya cuando ha visto estos nombres dice, con esto no vamos. Difícil. Lo que sucede que gane o pierda, tú aseguras, a Napoleón le aseguras una posición en el Senado, gane o pierda. A Nestora le aseguras una posición en el Senado. A Félix Salgado prácticamente le aseguras una posición en el Senado. Eso es lo grave. Quizás Germán también, pero creo que el caso de Germán es diferente. Ahora, hay quien dice, pues sí, pero mira cómo están las listas en los otros frentes, cómo están las listas de ampones. Y sin embargo, yo sí me rehúso a admitir que todos los corruptos son iguales. Es decir, sí tengo todavía capacidad de discernir entre quién es más grave y menos grave, y yo sí ruego porque estos nombramientos no lleven a esta indiferencia que dice, pero mira, eso pasa en todos. Es lo peor que le puede pasar a una democracia. La pregunta es... No tienes ya nada que defender cuando arrancas así. La pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Yo creo que si suena raro, suena metálico. Ahí hay dinero. ¿Cómo se soportó la campaña presidencial de 10 años o más de López Obrador cuando no tenía los recursos de Morena? Bueno, ahora premian con una senaduría al señor Napoleón Gómez Urrutia. Tal vez estoy calumniando, tal vez no es así, pero grazna como pato, camina como pato y nada como pato. Ahora, el tema ahí es muy claro. Estás hablando de candidaturas impresentables en todos los partidos, es cierto. Aquí el problema es que además López Obrador se la pasó haciendo campaña durante, los últimos 6 años, quitémoslo de atrás, bajo el principio de que él era la opción de la honestidad valiente y que a partir de esto iba a ser diferente a los otros dos. No quiero decir que los otros digan, no, yo sí acepto corruptos, pero lo cierto es que cuando tú te presentas ante tu propio público con la idea de honestidad y presentas a estos candidatos, tu base social es una base que te puede... Yo creo que sí es diferente, es peor. Es una diferencia. Esta lista es peor. A ver, la lista del frente, ¿te podrá gustar o no? Es una lista sensata. Josefina Vázquez Mota. Yo tengo ahí una consideración a lo que termine el agua. Josefina Vázquez Mota, Miguel Mancera, Moreno Valle. Puedes estar de acuerdo o no, pero son personajes
que ahí están, son parte de la lógica de lo que tenía este frente. El PRI todavía no ha dado su lista. Son peores, Vamos a Jorge, ver. por arrogancia. Porque López Obrador cree que él puede purificar Limpiarlos. a cualquiera. Son, Eso es arrogancia. son peores porque son Él es- delincuentes. él es el En el epicentro caso moral del de país, Napo, hombre. de Nestora y de Félix Salgado, son delincuentes acusados de delincuencia. En el caso del Frente, perdón, yo quiero hacer aquí la excepción de Emilio Álvarez y Casa. Emilio Álvarez y Casa, desde la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le lanza al gobierno mexicano la acusación de que fue De el gobierno y Ayotzinapa. que fueron los militares los que asesinaron a los 43 jóvenes de Iguala. Y luego exonera, por tanto, al PRD. Y ahora es candidato a senador plurinominal por el PRD. tenía Me potencial para parece, hacer me eso, parece Sí, sí. una- Sí, un pero no canje estás hablando de un político. poder que no tenía. No estás hablando de un delincuente. Sí, por supuesto. Era el encargado de la Comisión de Derechos No, Humanos. el secretario. Está bien, Claro, pero sí, no estás secretario, hablando de no, un delincuente. pero bueno, no estás hablando de un delincuente. No están a los niveles de lo que tiene el No, observador. pero de un pago político y de un bien, eso es oportunismo parte de la impresentable. discusión. Los asesinos de los 43 ahora llevan del PRD en su lista a Emilio Álvarez y Casa. No, ahí sí hay un problema. Hay un Ahí problema. tenemos una definición de diferencia, pero la discutimos en otro Sí, programa, señor. porque esto ya se acabó. Muchísimas Yo gracias. creo que sí, el tema de las candidaturas, cuando estén listas las candidaturas, hay que comenzar a analizar todas, faltan ver las del PRI. muchas, comenzar a verlas, Vamos a ver qué pasa. estas y las Y del las del PRI. PRI, a ver cómo aguanta por el eso, PRI esto. todas a verlas una por una, porque Muchísimas hay muchísimo gracias. por ver. Muchísimas gracias. Esto fue 18 en la mira. Nos vemos la próxima semana.